Hermanos, Dios los bendiga nuevamente compartiendo a través de este medio. Quiero comenzar este estudio contándoles parte de nuestra experiencia en la semana pasada. Después que realizamos los estudios con relación al Medio Oriente y que ciertamente estábamos afligidos y cargados cuando vimos tantas noticias, tantas imágenes desgarradoras, a mí particularmente me sucedió algo. Porque desde hace como 2 semanas mi esposo y yo teníamos un compromiso, teníamos un viaje para las playas de Falcón y queríamos ir a Chichiriviche a desconectarnos. Y por un momento dije, oye, ¿cómo vamos a estar viajando para la playa con todo esto que está sucediendo? Había como un tema de tensión ahí y me generó en mí como un conflicto de si era prudente, irnos a ese momento de gozo sanamente en nuestro matrimonio, con todo esto que estaba pasando y todo lo que hemos estado estudiando. Sin embargo, lo puse en oración y dije, ¿sabes qué? Con más razón tenemos que irnos, porque es importante desconectarnos. Y esto que me sucede a mí y que lo comparto contigo, porque para eso somos hermanos, para aprender y para nutrirnos mutuamente. En muchas ocasiones no nos damos cuenta, pero todas las noticias que nosotros recibimos que pueden estar en otro continente, somos seres emocionales, nos cargan, nos influyen, muchas veces nos llevan al desánimo o hacen que nosotros pueden influir en nuestros planes. Y digo esto porque nosotros estuvimos a punto de cancelar nuestro viaje, incluso lo conversé con mi esposa y después dije, no, ¿sabes qué? Tenemos que ir porque así como recibimos toda esa información y sinceramente, ¿qué podemos hacer nosotros aquí en Caracas o allá? Indistintamente donde estemos, podemos cerrar nuestros ojos y orar, y yo creo que la oración es la herramienta más efectiva que tenemos a nuestro alcance. Y estuve leyendo varios hermanos en la fe que han estado en la misma situación, que a través de todo lo que empezamos a percibir en las redes sociales, que tenemos momentos de aflicciones y momentos de tensiones, porque en realidad el planeta se encuentra como una olla hirviendo, si lo vemos objetivamente, en un panorama geopolítico donde cada vez se pueden sumar más naciones a un conflicto importante que, sin ser alarmistas y extremistas, nos puede llevar a una tercera guerra mundial. En medio de todo esto, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y la palabra que nos da una oferta que solamente podemos tener a través de ella, y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy quiero titular nuestro estudio, Tengamos paz. Y vamos a comenzar con el libro de Isaías. En el capítulo 60, versículo 2 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. El capítulo 60 de Isaías habla de la futura gloria de Israel en el reino mesiánico. Quiere decir, es un evento que aún no se ha cumplido, pero que debe cumplirse porque es la palabra de Dios. Pero aquí dice que las tinieblas cubrirán la tierra, y esa palabra en el mundo espiritual, la Biblia utiliza las tinieblas para hablar simbólicamente de una ignorancia espiritual. A eso se refieren las tinieblas en la Escritura. Cuando nosotros leemos el Salmo 82:5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. O sea, es la ignorancia espiritual, es no tener un norte, es vivir con creencias. Y las creencias pueden variar. Hay una diferencia importante en lo que son las convicciones y las creencias. Cuando yo tengo convicciones, son convicciones que sostienen mi vida. Es algo que no diseñé yo. Es algo que no depende de mis fuerzas. Y por tal motivo esto me sostiene. Las creencias las sostengo yo. Entonces, las tinieblas estaban presentes cuando murió Cristo, y las tinieblas estarán presentes cuando regrese Cristo. Es una confusión, un caos espiritual donde cada uno tiene su verdad y cada uno, a pesar de que tiene más acceso al conocimiento, muchos estarán más confundidos. Es oportuno recordar que la Biblia profetiza que en los últimos tiempos habrá tiempos de apostasía,
los apóstatas son los que se separan del camino, se desvían de la fe. Habrá también hombres amadores de sí mismo, dice Timoteo, y habrá falsos cristos. En Mateo 24 nuestro maestro dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo: he aquí yo soy el Cristo. Y la palabra Cristo es un Salvador. Van a existir muchas personas que digan que a través de sus promesas o de sus teorías o propuestas pues pueden salvar al mundo. Y todo esto son síntomas que radican de las tinieblas, de personas que habitan en las tinieblas. Porque el origen de toda esa desviación radica en no tener una comunión con Dios, no entrar en su presencia, no, como que básicamente yo me monto en ese tren bala que no tengo tiempo de detenerme ni de aquietar mi mente, sino que estoy recibiendo información más mis responsabilidades, mis quehaceres y trabajo. Entonces siempre me monto en ese ritmo y ese ritmo puede afectar. Yo comencé este estudio diciendo a título personal que yo estuve a punto de cancelar un viaje que eran necesarios de descanso para mi esposa y para mí por lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Y no se trata de que uno sea indolente. Se trata de que vivimos en un mundo de guerra con momentos de paz, no al revés. Nosotros tenemos que recordar que a nosotros se nos mandó a ser intercesores. Y podemos interceder en cualquier parte del mundo. Es más, muchas veces es necesario habitar esos momentos donde nos bajamos de ese tren bala para entrar en esos momentos de paz, de quietud, de bajar las revoluciones y poder entrar en la presencia de Dios. Porque si nosotros conocemos a Dios, conocemos sus atributos. Es de esta forma, yo lo veo tan sencillo. El desconocimiento genera incertidumbre, pero cuando tú conoces algo, pues te genera paz, te genera tranquilidad. Y todo esto radica porque una cosa está relacionada con otra. Las tinieblas, esta ceguera espiritual, tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con los que se alejan de la fe, tiene que ver con los que se aman a sí mismos. Todo esto radica en alejarse de Dios. Pero cuando tú te acercas a Dios y lo conoces y sabes que Él es omnisciente, sabes que Él está sentado en su trono, tú, a pesar de todo lo que estás viendo, tú puedes tener esa calma. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo aumentar nuestra confianza en Dios cuando las tinieblas cubren la tierra? Esto es interesantísimo, porque la Biblia dice que tinieblas cubrirán la tierra, pero al mismo tiempo me dice que yo puedo aumentar mi fe y mi relación con Dios, porque separado de Él yo no voy a poder soportar, no puedo hacer nada. Ahora, lo que se dice de Dios es mucho más importante, o vamos a articularlo de esta forma: lo que yo sé de Dios es mucho más importante que lo que no sé de Él. Y la Biblia me permite saber muchas cosas de Dios. Y yo, mientras más sé de Dios, del Todopoderoso, más confianza tengo. Cuando no conozco a Dios, más incertidumbre tengo, porque pienso que depende de mí, de mi control, de mi astucia. Y esto es una ilusión. Por ejemplo, vamos a Juan 3:16. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. ¿Qué nos dice esto? Que Dios me ama y que Él nunca me abandonará. Eso es lo primero que me está diciendo la Biblia. O sea, hay muchas cosas de Dios que yo no sé, pero yo sé que Él me ama y que Él no me va a abandonar. Que cuando yo esté en momentos de tinieblas, de confusión, de caos, cuando yo entre a la cueva de la desesperación, porque es posible que suceda. Es posible que un creyente entre en esa cueva
en momentos de ansiedad o de confusión. Yo debo recordar, Él me ama. De tal manera me amó que Él se entregó, y meditar en lo que estoy leyendo, meditar en lo que declaró la palabra, meditar en que Él no me va a desamparar. En segundo lugar, dice la palabra de Dios en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay muchas cosas del Todopoderoso que yo no sé, pero yo sé que Él está a mi favor y no en mi contra. Yo sé que su palabra dice que cuando nosotros a los que le amamos, todas las cosas nos suceden para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. Que cuando nosotros dependemos de Él, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Quiere decir que cualquier situación, por más compleja o difícil que sea, Él está para mí. ¿Cuántos jóvenes están ahorita inmersos en la depresión, en la tristeza, en la pérdida del sentido de vida? ¿Cuántos adultos están adictos a las noticias y es como que voluntariamente se están flagelando y perdiendo el norte? Y con mucha tristeza tengo que decir que algunos son creyentes desanimados, creyentes deprimidos. Y tengo que aclarar, no está mal tener momentos de aflicción cuando vemos tanta maldad en la tierra. Lo peligroso es permanecer en ese estado. Lo peligroso es cuando ese estado incluso empieza a susurrarte, no disfrutes. No tengas momentos de quietud, no tengas momentos de gozo. ¿Cómo vas a pensar esto cuando se están matando en otro lado? Pero es que tú no puedes dejar de vivir, y esto es crudo, pero es así. Dios conoce tu corazón, Dios sabe las intenciones que hay dentro de ti. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de entrar en la presencia de Dios y saber cuándo tengo que alejarme de todo lo que está sucediendo, de todo lo que estoy consumiendo, porque sinceramente me está afectando. Y en tercer lugar, la palabra de Dios dice en el Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Adicional a eso, en Hechos 14:17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Yo sé que la palabra de Dios es verdadera y que el corazón de Dios es amable. Insisto, tenemos un Dios con una mente infinita y hay muchas áreas de su vida que desconocemos y que en la eternidad, después de la muerte, las vamos a seguir desconociendo, porque somos dependientes de Él. Pero si nosotros tenemos como principio centrarnos en lo que sabemos de Dios, por consecuencia tenemos paz. Por consecuencia no habitamos en tinieblas, porque recordamos, Él me ama, Él no me va a abandonar, Él está a mi favor, Él no está en mi contra, su palabra es verdadera, su corazón es amable, sus promesas son promesas de bienestar para mi vida, Él dio su vida por mí, por su gracia yo soy salvo. Entonces, cuando yo tengo o estoy tentado por las adversidades a perderme en un bosque de desesperación, yo tengo una brújula. Cuando las tinieblas quieren arropar mi vida, yo tengo la luz, pero debo estudiarla. Debo tener tiempos de comunión. Ahora, presta mucha atención a lo que yo te voy a decir. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. En primer lugar, Cristo es nuestra única fuente de salvación. Eso es lo primero que yo tengo que saber. Cristo es mi fuente de salvación. Él es mi mediador. En segundo lugar, dice la palabra en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 160 del mismo Salmo, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, en primer lugar, yo tengo que Cristo es mi única salvación, es mi fuente de salvación. En segundo lugar, tengo el estudio de su palabra, es mi alimento espiritual. Es lo que me permite a mí no estar en tinieblas. Cuando yo me alejo del libro, yo me alejo de sus promesas, yo me alejo de lo que el libro tiene para mi vida, yo me estoy deshidratando, me estoy descompensando, empiezo a padecer una situación espiritual donde todo radica en que no me estoy alimentando. Por eso es que tenemos ansiedades, por eso es que muchas veces caemos en desánimo, por eso es que las noticias nos alejan de Dios, a pesar de que las noticias indican que se está acercando el cumplimiento de la palabra de Dios. Qué gran incongruencia, ¿no? Todo lo que es como cuando el Señor le estaba diciendo a los apóstoles, todo esto se lo estoy diciendo para que crean en mí. Él le está diciendo a los discípulos, mira, vamos a ir a Jerusalén, pero me van a entregar, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces ellos, en vez de estar pensando en que, wow, mira lo que nos está diciendo el Señor, ellos se entristecen. ¿Cuántas veces estamos repitiendo este patrón? Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, en primer lugar, Cristo es mi única fuente de salvación. En segundo lugar, el estudio de su palabra es mi alimento. Pero en tercer lugar, en quietud, yo debo leer su palabra para meditarla y digerirla. Entonces, si yo necesito esa quietud, el ataque va a ser hacia mi mente, hermano. Lo hemos dicho en muchas oportunidades. Y muchas veces tú eres cómplice de tu propia autodestrucción o agitación. Porque voluntariamente estás recibiendo información que agita tu mente, que te genera pánico, que te genera intranquilidad, que te está robando el sueño, que te empieza a susurrar, no hagas cosas como estas, no disfrutes, no vivas. Y en esa condición, ¿cómo puedes entrar en la presencia de Dios? Y si no entras en la presencia de Dios para leer su palabra, empiezas a debilitarte y empiezas a alejarte de la vid. Él es la vid. Y la vid es la fuente a través de la cual se mueve la savia
para alimentar los pámpanos. Los pámpanos son dependientes de la vid. Necesitamos de su savia. En el aposento alto, el Señor Jesucristo está comprimiendo tantas enseñanzas para sus discípulos y les repite insistentemente lo que va a suceder. Él está dando el néctar de su mensaje porque ya está a punto de comenzar su pasión. Y en ese contexto Él dice lo siguiente: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, del 25 al 27. Cristo da la promesa del Espíritu Santo. En el griego no dice consolador, dice paracletos. Y la palabra paracletos significa ayudador, intercesor, auxiliador, el que consuela. Entonces, Él es mi maestro, el Espíritu Santo, pero resulta ser que yo lo puedo contristar siendo creyente. Cuando yo me alejo de la palabra de Dios, cuando yo dejo de orar, cuando yo me separo de la comunión con el Padre, yo contristo al Consolador, al Paracletos, y resulta ser que sin el Paracletos yo no puedo ni aprender ni recordar la palabra. ¿Y por qué esto es importante? Porque es ese ayudador, ese intercesor, el que te da focos de iluminación cuando tú te estás desviando. Cuando tú empiezas a entrar en tinieblas, es el intercesor el que te da focos de iluminación de lo que ya vienes estudiando. No es que te habla por hablar. Tenemos un Dios de orden. Tú lees la palabra, meditas en la palabra de día y de noche, la discutes y el Paracletos, el Maestro, el Espíritu Santo, cuando tú estás seducido por el afán del mundo, en caer en tinieblas, Él te da esos focos de iluminación. Qué linda es esta promesa. Él nos enseña y nos recuerda. Ahora, si yo no entro en esa quietud, ¿cómo yo voy a tener esa comunión con el Paracleto afinada? Fue el intercesor el que cuando yo estoy a punto de desistir de un viaje con mi esposa, él dice, váyase a la playa. ¿Y saben qué fue lo más importante que aún no les he contado? Que este viaje fue fascinante, fue de mucha bendición para mi esposa y para mí, pero no solamente para nosotros. Compartimos con dos familias que era necesario tener esa coinonía con ellos, de darle mensaje de la palabra, de llevar alimento, de tener tiempo de oración, tiempo de comunión con creyentes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no importa que tú estés en Chichiriviche, en un pueblo de Falcón, ahí Dios te va a utilizar como su instrumento, donde tú te encuentres. Porque hay necesidad en cualquier rincón del mundo, porque todo el mundo está en guerra, no solamente el Medio Oriente. Hay una guerra porque el hombre se rebeló contra su creador. Conversa, ten conversaciones de calidad con cualquier entorno donde tú te encuentres. Si tú te vas profundo, vas a encontrar que hay heridas, que hay resentimiento, que hay amargura, que hay necesidad. Entonces a veces, por no tener esta comunión con el Santo Espíritu,
tomamos decisiones ineficientes, equivocadas. Nosotros debíamos ir para disfrutar, para descansar, para entrar en la presencia de Dios y para servir a nuestros hermanos. Bendito sea el Señor. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate esto, vamos a unir este versículo con el que acabamos de leer de Juan 14, 25 al 27. Cristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y dice que Él no la da como el mundo la da. Eso quiere decir que el mundo da una propuesta de paz. Pero esa propuesta que da el mundo de paz no es la propuesta que Cristo. Ahora, ¿cuál es la paz que da el mundo? Todos son ansiolíticos. Son estados a través del cual el ser humano quiere desligarse de la aflicción. Por eso es que las personas se emborrachan, consumen drogas, se inyectan drogas. Por eso es que viven mundos de fantasía. Por eso es que tienen una ilusión en las redes sociales. Esa es la propuesta de paz que da el mundo. ¿No tienes sueño? Métete una pepa. Necesitan ansiolíticos. Y los drogadictos, sobre todo los drogadictos de heroína, muchos que fueron entrevistados dicen que ellos consumen porque es un momento de paz. Es un elixir, es como un nirvana, es un estado donde se olvidan de todo el caos y quieren estar ahí, sin ningún tipo de aflicción. Esa es la paz que da el mundo. Una paz que es una ilusión, que es momentánea, que está robándote la salud, que está intranquilizando tu mente, que te está convirtiendo en un adicto. Pero la paz que da Cristo, la que ofrece Cristo, la describe Pablo en Filipenses 4 como la que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué razón? Porque estamos en aflicciones, vemos necesidades, vemos tragedias, pero no podemos y estamos conscientes de que nada de lo que observamos nos da el derecho de pedirle razón o explicación al Todopoderoso. Por eso es que nosotros expresamos nuestras peticiones con acción de gracia, como dice Él. Porque a pesar de que hay caos, sabemos que Él está sentado en su trono. No andamos en tinieblas y damos esas peticiones delante de Dios con oración y ruego. Y esa forma, esa actitud reverente nos genera por consecuencia una paz que otros no van a entender. Es una quietud que va a ser envidiable para otros, que otros piensan que es por la gorra, que es por el vestido, que es por la barba, que es por la cadena, que es por la cartera, pero no es nada de lo que tenemos, es lo que somos en Cristo. Eso es muy distinto. Cuando Cristo nació en Belén, se aparecieron unos ángeles a los pastores y le dijeron a todos estos pastores: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí esa palabra en el hebreo es shalom. Ahora, ¿a qué paz se refiere? A esa reconciliación de un hombre rebelde con su Creador. Cristo, nuestro mediador, nos reconcilia con Dios. No es la paz en el mundo, es la paz en un dominio espiritual. Esa fue la paz que trajo Cristo en su primera venida. Que tengo acceso confiadamente al trono de gracia a través de Jesucristo.
que yo me puedo acercar, que tengo nuevamente comunión con mi Creador, que ya no estoy en tinieblas, que yo puedo entrar en su presencia en quietud y en confianza, que tengo su palabra, que Él es mi Salvador, Él es mi mediador, Él es mi Curios, mi Señor, Jesucristo. Esa es la paz. Y entonces, como tengo esa paz espiritual, a pesar de presenciar guerras, yo no me desanimo, yo no me desoriento. Yo con más razón e intensidad entro en su presencia. Hermanos, tengamos paz. No la que el mundo ofrece, sino la que Cristo nos da. Su propia paz. Que en todo lo que estamos observando, nosotros podamos recordar que Él dijo en su palabra, es necesario que sucedan estas cosas. Descansemos en el Señor, sigamos con nuestras actividades, sigamos siendo la luz del mundo, la sal de la tierra, sigamos cuidando nuestra mente. Por sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu mente, cuida tus pensamientos, ten tiempo de calidad con Dios. Vivimos tiempos peligrosos y al mismo tiempo fascinantes, porque estamos viendo que cada día hay más iluminación para entender la revelación de Dios. Tengamos y habitemos la paz de Cristo.